Wei Xiaofeng se quedó petrificado de miedo, con el cuerpo rígido, las manos juntas y los ojos cerrados, murmurando entre dientes con tono supersticioso. Gran estrella celestial, responde sin cesar, ahuyenta a los demonios y sujeta a los espíritus. Protégeme y cuida mi vida. Después de terminar su rezo, reunió algo de valor y se atrevió a mirar hacia atrás. Solo vio una pequeña cosa grisácea que saltaba de entre el montón de hierba salvaje. Un conejito. La curiosidad y el juego se despertaron en Wei Xiaofeng de inmediato. Se limpió a toda prisa las manos mojadas en su ropa y, encorvándose, comenzó a acercarse sigilosamente al conejo silvestre. Cuando estuvo apenas a 2 pasos, tomó impulso y se lanzó sobre él. Pero no atrapó al conejo. En cambio, terminó con la boca llena de briznas de hierba y tierra. ¡Puá, puá, puá! Escupió Wei Xiaofeng, limpiándose la boca mientras apartaba la hierba seca para seguir buscando. Fue entonces cuando, por casualidad, descubrió un agujero de perro escondido al pie de un muro. El conejo silvestre había entrado por ahí. Se sintió inmensamente aliviado. Rápidamente se arrastró hacia el agujero, sin sentir la más mínima vergüenza por tener que pasar por ahí. Solo pensaba que el cielo no lo había abandonado, por fin había una vía de escape esa noche. En estos 2 días en el salón del descanso, su cuerpo se había vuelto más delgado. Aunque el agujero era angosto, con algo de esfuerzo aún podía salir por allí. Con la cara sucia de polvo y tierra, Wei Xiaofeng solo pensaba en dejar aquel lugar maldito lo más pronto posible y llegar lo más lejos que pudiera. Siguió corriendo sin rumbo por el estrecho sendero montañoso durante toda la noche. Al final, las suelas de sus zapatos estaban completamente desgastadas, y solo se detuvo cuando ya no pudo dar un paso más. Para entonces, el cielo comenzaba a clarear con un resplandor gris tenue. Parecía que pronto amanecería. Se dejó caer sentado al pie de un árbol, con la cabeza apoyada hacia atrás, cerró los ojos con fuerza y se secó el sudor que le perlaba la frente. Pensaba esperar a que amaneciera por completo antes de bajar de la montaña. Estaba tan agotado que pronto se quedó dormido sin darse cuenta. Mientras dormía profundamente, comenzó a sentir algo moviéndose detrás de él. La sensación era húmeda, fría y viscosa, como si una serpiente venenosa se le enroscara lentamente. Quiso apartarla con la mano, pero su cuerpo pesaba como plomo. No podía moverse. Tenía la boca abierta, pero tampoco lograba gritar. ¡Qué terror! Alguien podría salvarlo, despertarlo de esa pesadilla. De pronto, la serpiente que le envolvía el brazo abrió su enorme boca sangrienta. Su cabeza se transformó en un rostro humano grotesco y feroz, con los ojos rojos como si fueran a sangrar. Con una voz ronca y quebrada como un fuelle roto, soltó 2 palabras. ¡Sálvame! ¡Ah! Wei Xiaofeng despertó de su pesadilla con un grito desgarrador. Se incorporó de golpe y, sin pensarlo, lanzó una patada que hizo volar por los aires aquello que tenía al lado. Su primer instinto fue huir, pero las piernas le temblaban tanto que acabó cayendo de culo al suelo. A la luz del amanecer que ya despuntaba, por fin pudo ver claramente el escenario frente a él. Estaba en un cementerio abandonado. Y lo que se le arrastraba encima no era una serpiente venenosa, sino un ser fantasmal con forma humana. Aquella criatura tenía el rostro y el cabello empapados en sangre, con los mechones enmarañados y pegados por el líquido seco. Sus manos huesudas, como ramas secas, seguían arrastrándose con todas sus fuerzas hacia él. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Wei Xiaofeng rompió a llorar, con la voz rota por el miedo. ¿Tú eres humano o un fantasma? Yo soy humano, alcanzó a decir el otro, y luego su cabeza cayó, quedando inmóvil en el suelo. Temblando, Wei Xiaofeng estiró una pierna y lo empujó suavemente un par de veces. No hubo ninguna reacción. Parecía muerto. Con la luz más clara del amanecer, pudo observarlo bien y se convenció de que, en efecto, era una persona. Armándose de valor, se acercó y le tanteó la nariz. Su respiración era débil, apenas perceptible. Un punto de vermellón en el centro de la frente, junto a su figura delicada, confirmaban que se trataba de un Heir. Aquel cuerpo tan frágil y delgado le hizo sentir remordimiento por la patada que le había propinado antes. Miró desesperado a su alrededor, sin ver a nadie más cerca. No tenía otra opción, tendría que cargarlo a cuestas y bajar la montaña en busca de un médico. El muchacho estaba cubierto de sangre y barro. Pero al mirarse a sí mismo, Wei Xiaofeng notó que él no estaba mucho mejor. Suspiró profundamente, resignado. ¿Ya qué?, murmuró, y apretando los dientes, lo cargó sobre la espalda y comenzó el camino cuesta abajo. Con la respiración entrecortada, refunfuñaba.
No te vayas a morir, sí. Has aguantado entre un montón de cadáveres hasta ahora, y justo cuando me encuentras, te vas a morir. Sería muy injusto, ¿no crees? Creyó que el chico en su espalda estaba casi muerto. Pero entonces, inesperadamente, sintió que exhalaba con dificultad. Su voz, ronca y débil como si saliera raspada de una caja torácica vacía, dijo: Quiero vivir. Al oír eso, Wei Xiaofeng sonrió con alivio. Eso es vivir. Solo si seguimos vivos podemos saborear todas las cosas deliciosas del mundo. Jeje, yo también tuve que pasar 1000 penurias para escapar de ese infierno. No te preocupes, mientras quieras seguir con vida, haré todo lo posible por encontrarte un médico. Gracias. Tú eres una buena persona. Yo me llamo San Kai. San Kai, qué bonito nombre tienes. Yo soy Wei Xiaofeng. Con una voluntad tenaz como el hierro, Wei Xiaofeng cargó a San Kai desde el amanecer hasta que el sol cayó tras las montañas. Finalmente, llegaron a las puertas de la ciudad. Era ya pasada la primera fracción de la hora Su, y los tambores del atardecer retumbaban pesadamente sobre los muros. Los guardias se preparaban para cerrar las puertas. Aunque tenía los pies en carne viva por el esfuerzo, Wei Xiaofeng sacó fuerzas de no sabía dónde. Apretando los dientes, cargó a San Kai una vez más y se lanzó hacia adelante. Espere, hermano mayor. Aún falta alguien por entrar. Pero el oficial de guardia no mostró ni un poco de compasión. Desenvainó su gran cimitarra y la puso delante de él, cortando el paso con voz fría. Ya es la hora Su. Vuelvan mañana. No, no puede ser. Mi hermanito necesita un médico urgentemente. Si no lo ve un doctor ahora, va a morir. Hermanos mayores, pueden hacer una excepción y dejarnos pasar. Largo de aquí. Y si no se van, los arrestaremos por alterar el orden y los llevaremos directo al tribunal. Wei Xiaofeng fue empujado con violencia, cayendo de espaldas en el suelo, con los brazos y piernas extendidos. El cuerpo de San Kai quedó atrapado debajo de él, y dejó escapar un quejido ahogado. Aquel sonido, sin embargo, trajo un inusitado consuelo a Wei Xiaofeng, quien se apresuró a darse la vuelta y ayudarlo a incorporarse, dejándolo recostado contra su pecho. ¿Te hice daño con la caída?, preguntó, con voz temblorosa. Ese gemido fue bien fuerte. Mientras no estés muerto, todo está bien. Tú. San Kai no alcanzó a decir más. Un instante después, soltó un sonido gutural y vomitó un coágulo de sangre oscura, para luego girar los ojos y desmayarse. Wei Xiaofeng empalideció del susto y comenzó a sacudirlo con desesperación. San Kai, hermanito, aguanta un poco más. Ya casi llegamos a la ciudad. Solo un poco más. Por favor. Miró a su alrededor, rodeado por la oscuridad profunda de la noche. Por primera vez en su vida sintió ese tipo de pánico que nace del alma, una sensación de impotencia que lo devoraba como una bestia en la sombra. Sus ojos perdieron el brillo por un momento, pero apretó los dientes con decisión, volvió a cargar a San Kai en su espalda y, sin importarle nada más, se lanzó hacia las puertas de la ciudad con la intención de estrellarse contra ellas si era necesario. Apenas había dado un paso cuando, a lo lejos, un caballo de crines negras apareció galopando con fuerza. El jinete alzaba una placa de comando y su voz resonó firme y clara en el aire. La orden está aquí, abrid las puertas de inmediato. Los oficiales que vigilaban la entrada se pusieron de inmediato en posición, solemnemente reverentes. Con movimientos precisos retiraron el cerrojo y abrieron de par en par la gran puerta, para recibir a la comitiva que se acercaba. Wei Xiaofeng se giró con curiosidad para ver quién llegaba y, de un vistazo, distinguió a Feng Yue cabalgando al lado de un carruaje. Avanzaba con paso firme pero sereno, el trote del caballo era elegante y poderoso, igual que su jinete, majestuoso, imperturbable, lleno de autoridad. El cielo aún estaba demasiado oscuro, y Feng Yue no notó a los dos pequeños mendigos junto a la entrada. Sin desviar la mirada, siguió tras su carruaje, dispuesto a entrar. Wei Xiaofeng se dijo que valía la pena apostar. Tal vez, solo tal vez, aquel hombre recordaría que su carruaje había transportado a un joven de la familia Wei. Y se apiadaría de él, dejándolo entrar. Jadeando, con San Kai sobre la espalda, corrió hacia el carruaje. Aún no había alcanzado a gritar cuando los guardias imperiales, alertados, desenvainaron sus espadas y lo detuvieron de inmediato. Chocar contra el carruaje de un noble podía interpretarse como intento de atentado, y eso bastaba para que lo ejecutaran en el acto. Feng Yue frunció el ceño, sus ojos mostraban una mirada feroz mientras avanzaba. Espoleó su caballo y se acercó para interrogar con severidad.
Pero al ver al joven detenido bajo las espadas, incluso con el rostro sucio y manchado como un pequeño gato, lo reconoció al instante. Su corazón se tensó como una cuerda, y hasta su respiración perdió el ritmo. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo, Xiaofeng estuviera en semejante estado? Rey de Guangling. Soy yo, Wei Xiaofeng. ¿No me reconoces? Aquella vez en el banquete celestial. Tú incluso me... Cállate, interrumpió Feng Yue, bajando la mirada desde lo alto de su caballo. Su voz era dura, y su actitud, altiva e inaccesible. ¿De dónde salió este mendigo que osa inventar lazos inexistentes? El corazón de Wei Xiaofeng recibió una puñalada. Aunque no había depositado grandes esperanzas, verse pisoteado de esa forma seguía doliendo. Feng Yue apretó los labios con fuerza y apartó el rostro, incapaz de seguir mirando. Tiró bruscamente de las riendas y pasó al lado de Wei Xiaofeng sin detenerse. Los cascos del caballo levantaron una nube de polvo que fue a dar directo a la cara de Wei Xiaofeng. Tosió, con la boca llena de tierra, los ojos enrojecidos de desesperanza. Justo cuando todo parecía perdido, una voz perezosa y distante rompió el silencio. Esta noche estoy de buen humor. Dejadlos entrar. Muchas gracias, rey de Guangling, exclamó Wei Xiaofeng con sincera gratitud, inclinándose profundamente hacia él. Solo cuando el carruaje real se alejó, volvió a cargar a San Kai y entró por fin en la ciudad. Dentro del carruaje, la emperatriz madre, curiosa, levantó la cortina y preguntó: ¿Quién era ese muchacho? ¿Cómo es que te conoce? Feng Yue esbozó una ligera sonrisa. Madre, es normal que me reconozcan. No paso todo el tiempo encerrado en el palacio. En un solo día veo a muchísima gente. La emperatriz madre no quedó del todo convencida. La forma en que aquel joven le habló no parecía la de un desconocido total. Además, últimamente corrían rumores desagradables allá afuera. ¿Sería que tenían algo de cierto? Eres un príncipe, le dijo con severidad. Debes cuidar lo que dices y haces. No cometas tonterías que puedan manchar tu nombre. Es cierto que un hombre puede tener esposas y concubinas, pero cambiar de afecto como cambiar de ropa no es digno de un caballero. Feng Yue fingió impaciencia, tiró de las riendas e hizo una reverencia rápida con el puño cerrado. Madre, por favor, regresad al palacio. Yo cabalgaré directamente hasta mi residencia. Tú. La emperatriz madre lo miró con el ceño fruncido. Había creído que últimamente él se había vuelto más maduro y responsable. Y ni siquiera había pasado el festival de Año Nuevo y ya volvía a las andadas. Este chico, tan indomable, tarde o temprano sufrirá las consecuencias aquí en la capital, murmuró para sí. Feng Yue, en apariencia, cabalgó rumbo a su residencia. Pero apenas dobló la calle, trazó un amplio semicírculo y volvió hacia la zona del portón. Con lo mal que se veía Xiaofeng, seguramente no habría llegado muy lejos. Tenía que encontrarlo. Los guardias de la puerta lo vieron regresar montado y se quedaron desconcertados. Se apresuraron a hacer una reverencia. Su Alteza, regresáis tan pronto. ¿Ocurre algo? No pasa nada, respondió Feng Yue, exudando una aura indomable, sombría y decidida. Bajo el cielo, todo es tierra del rey. No puedo galopar libremente en mi propia ciudad sin ser interrogado. Entendido. Solo daré una vuelta. Y si alguno osa divulgar algo sobre esto. Entendido, entendido. Este humilde servidor lo tiene clarísimo. Ujum. Más les vale. Con esa última advertencia, espoleó su caballo y se alejó al galope. Los guardias, aliviados, soltaron un suspiro prolongado y comenzaron a murmurar entre ellos. Qué imponente es el rey de Guangling. Un genio militar que logró méritos sobresalientes a tan corta edad. Que sea arrogante es natural. No digas más. ¿Quieres que nos castiguen por hablar de los nobles? Esa noche, Feng Yue hizo muchas cosas que él mismo no lograba entender, pero nada de eso le importaba. En su corazón, solo quedaba una urgencia desesperada, encontrar a Xiaofeng cuanto antes. Tiraba de las riendas con impaciencia, recorriendo callejones y avenidas a toda prisa, con la esperanza de que al doblar la siguiente esquina, pudiera verlo de nuevo. Y por fin, en lo profundo de un angosto callejón, lo encontró. Allí estaba él. El muchacho que no había podido sacar de sus pensamientos en todo este tiempo. Su cabello estaba revuelto, la ropa sucia y hecha jirones. Acurrucado en una esquina, parecía un pequeño mendigo sin hogar. A su lado, recostado contra su hombro, había otro joven en condiciones aún peores, que parecía apenas aferrarse a la vida. Aquella escena le hizo hervir la sangre. Hasta este punto había caído. Y aún así seguía cargando con un peso muerto.
Feng Yue bajó del caballo de un salto y corrió hacia él. Se agachó frente a Wei Xiaofeng y, con una ternura que ni él mismo comprendía del todo, lo llamó en voz baja. Xiaofeng, Xiaofeng, ¿cómo terminaste así? Los ojos se le enrojecieron, y una punzada de impotencia le apretó el pecho. ¿Cómo era posible? En esta vida tampoco podía protegerlo bien. Wei Xiaofeng estaba entre dormido y despierto, creyó oír que alguien lo llamaba, pero el agotamiento era tal que ni fuerzas tenía para abrir los ojos. Solo murmuró con voz apagada. «¿Duele? ¿Dónde te duele?», preguntó Feng Yue, con voz temblorosa. Con cuidado apartó al joven que se apoyaba en su hombro, lo sostuvo con ambos brazos y comenzó a palpar sus articulaciones, asegurándose de que no tuviera huesos rotos. Solo cuando confirmó que no había lesiones graves, pudo soltar un poco el aire contenido.